Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para tratar las cosas que íbamos a ver en la clase del 25 de marzo. Bueno, realmente la del 24 de marzo, pero vinieron poquitos. Y vamos a hablar primero de simetría de una función y de los puntos de corte. Vale. Em, Respecto a la simetría de una función, hay dos tipos de simetría. La simetría par, que es con respecto al eje X, al eje Y, perdón, y la simetría impar. Vamos a ver primero la simetría par. Una función es simétrica par si se cumple lo siguiente, que f de x sea igual a f de menos x. Entonces, eh, vamos a ver con un ejemplo qué significa, con un ejemplo numérico y luego con un ejemplo gráfico. Vale, una función simétrica par clásica es una parábola. F de x igual a x al cuadrado. Es simétrica respecto al eje y. Si ustedes la representan, que la voy a representar por aquí, con cuidadito, uno, la parábola es aproximadamente así. Y es, bueno, me ha quedado fatal representado, pero saben ustedes que pinto fatal. Es aproximadamente así. Entonces, bueno, esto es curvo, ¿vale? Pero lo voy a hacer un poco mejor. Vale, entonces, vamos a ver que es simétrica par y luego comprobar gráficamente qué significa que sea simétrica par. Entonces, es simétrica par porque f de x es igual a f de menos x. Vamos a ver cuánto es f de menos x. F de menos x es donde esté la x pongo un menos x. Y como menos x es negativo, tiene un menos delante, le planto unos paréntesis. Entonces, un número cualquiera al cuadrado es positivo, entonces menos x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Y esto es f de x. Entonces, f de x es simétrica par. Vale, gráficamente, ¿qué significa? Si este valor de aquí es x, este valor que señalo es f de x. Pues f de x va a ser igual a f de menos x, que es este valor de aquí arriba. Coinciden, tienen la misma imagen x y menos x. Por eso es simétrica par. El segundo tipo de simetría es la simetría impar. Mm, que es la simetría respecto al origen de coordenadas. Saben ustedes que el origen de coordenadas es el punto 0, 0. Entonces, una función va a ser simétrica impar cuando se cumpla lo siguiente. Lo hago así porque no puedo hablar y escribir aquí al mismo tiempo. Es una simétrica impar cuando se cumple la siguiente condición. Vale, lo que se tiene que cumplir es que f de menos x sea igual a menos f de x. Una función clásica simétrica impar, el ejemplo típico es x al cubo. X al cubo, si ustedes la representan, es aproximadamente de esta manera. Vale. Y el origen de coordenadas saben ustedes que es el punto 0, 0. Vamos a comprobar primero analíticamente, es decir, a mano, que la función tiene simetría impar. Tiene simetría impar porque si yo calculo f de menos x, es decir, donde está x pongo menos x al cubo, un número negativo
elevado a un exponente impar da negativo. Entonces, esto es igual a menos x al cubo. Y esto va a ser igual a menos f de x, porque menos f de x es plantarle, que lo voy a escribir aquí, menos f de x es plantarle un menos delante al x al cubo. Entonces, la función es simétrica impar. Por tanto, es simétrica impar. Si lo vemos gráficamente, aquí yo tengo x, este valor de aquí es, a ver, ese valor de aquí no, este valor aproximadamente de aquí es f de x, f de menos x, que está aquí menos x, está aquí, esto es x, f de menos x, y esto va a ser igual a el opuesto, porque aquí imagínense que es 2, este valor es menos 2, esto es lo mismo que menos f de x, si la función es simétrica, si la función es simétrica impar, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos y luego en la tarea tienen que comprobar ustedes si es simétrica par o impar. El primer ejemplo, a ver, como pongo clase, es j. F de x es igual a x a la cuarta menos 3x cuadrado partido por 2. Una cosa importante, importante que me había olvidado decir. No se puede tener la misma simetría. Perdón, no puedes tener dos simetrías diferentes. Solo hay una función que tiene dos simetrías distintas, que es f de x igual a cero, que es el eje x. Además, el eje x es la única función que es simétrica respecto del eje x. O sea, la simetría siempre va a ser respecto al eje y, la par, o la impar respecto al origen de coordenadas, al 0, 0. Vale, vamos a ver la simetría de esta función, el estudio de la simetría. Vale, vamos a ver primero si presenta simetría par. Voy a calcular f de menos x. Es decir, donde está x pongo menos x. Menos x a la cuarta menos 3 por menos x cuadrado partido por 2. Como son potencias de exponente par, me puedo quitar el menos. Menos 3x cuadrado partido por 2. Y esto es igual a la función original. Porque si ustedes se fijan, lo voy a destacar en rojo. Esto de aquí es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces, la función es simétrica par, ya que f de x es igual a f de menos x. Vamos con otro ejemplo. Uy, se me fue. Ejemplo. La función f de x igual a 3x al cubo menos 2x. Vamos a ir siempre por orden. Primero, para estudiar la simetría, vamos a ver la simetría par. Vamos a comprobar primero cuánto vale f de menos x. F de menos x es poner donde está x menos x, con cuidadito y unos paréntesis. Vale, son todo potencias de exponente par, de exponente impar. Entonces, eh, aquí vamos a tener, en el primer caso, menos 3x al cubo. ¿Por qué? Porque menos x al cubo es igual a menos x al cubo sin los paréntesis, porque es un exponente impar. Piénselo con números. Si yo tengo menos 2 elevado a 3, esto es menos 2 por menos 2 por menos 2, que es lo mismo que menos 2 al cubo. Vale. Entonces, aquí nos queda menos 3x y en el otro lado me queda más 2
x. Y esto no es igual a f de x. Entonces la función no es simétrica par. Veamos si es simétrica impar. Para ver si es simétrica impar, voy a calcular f de menos x. Otra vez, y yo veo que f de menos x va a ser el mismo resultado, menos x al cubo más 2x. Y ahora calculo menos f de x. Menos f de x es plantarle un menos delante a la función que tengo, es decir, un menos delante a 3x al cubo menos 2x. Y obtengo que esto es menos 3x al cubo más 2x. Y si nos fijamos, estas dos cosas, lo voy a resaltar así en rojito, esto y esto son iguales. Entonces, nuestra función es simétrica impar porque f de menos x es igual a menos f de x. La función es simétrica impar. En la tarea les voy a poner un par de funciones y tienen que mirar su dominio y estudiar la simetría y los puntos de corte, que es lo que vamos a ver a continuación. Los puntos de corte con los ejes. Esto ustedes ya bueno, lo vieron el año pasado, cómo calcular los puntos de corte, pero vamos a recordarlo. Hay dos tipos de puntos de corte, con el eje X y con el eje Y. Un tipo por cada por cada eje, ¿no? Entonces, con el eje X, yo tengo que pensar cómo son los puntos del eje X. Si yo me voy a hacer mi eje por aquí, mi eje X, aquí está el 1, 0, aquí está el 2, 0, aquí está el 3, 0. Todos los puntos del eje X tienen en común que la Y es igual a 0. Entonces, yo sustituyo en la función donde tenga Y, es decir, donde tenga f de x, y resuelvo una ecuación y obtengo los dos puntos de corte. En el caso del eje Y, es al revés, que la x es igual a 0. Sustituyo en la función donde ponga x y obtengo el valor de mi imagen y ese es el punto de corte. Importante recordar, la función puede tener o no tener puntos de corte. Puede tener infinitos puntos de corte con el eje x, pero con el eje y como máximo, 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 solo puede tener uno, si no, no es función. Vamos a hacer así dos ejemplitos rápidos y sencillos. Em, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x. Vale, vamos a estudiar los puntos de corte. En el primer caso, con el eje x, yo sé que la y va a ser igual a 0. Entonces, donde esté la y, es decir, donde esté f de x, planto un 0. Y me queda esta ecuación de segundo grado incompleta, que la resuelvo, saco factor común de la x y me queda que x es igual a 0 y que x2 es igual a 3. Entonces los puntos de corte con el eje x son el 0, 0 y el 3, 0. El segundo 0 de la coordenada donde sale, de que yo sé que y es igual a 0. En el caso del eje y, tengo que x es igual a 0. Entonces sustituyo en la función, voy a calcular f de 0, donde esté la x, planto el 0. 0 al cuadrado menos 3 por 0. Me queda 0. El punto de corte con el GI es el 0, 0. ¿De dónde sale la primera coordenada del punto? La coordenada x. De que yo sé que x es igual a 0. Se puede repetir. Una función puede cortar lo que ha pasado ahora, que nos ha salido el mismo punto en los dos casos. Esto puede ocurrir. No tiene por qué pasar siempre, no va a pasar siempre, pero puede ocurrir. No se extrañen por eso. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. A ver, f de x igual a x al cuadrado menos 1 partido por x menos 3. Va, con el eje x, yo lo que voy a hacer
es que la y sea igual a 0. Me queda esta ecuación. 0 es igual a x al cuadrado menos 1 partido por x menos 3. Entonces me queda que x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y de aquí me salen dos soluciones. Ustedes las resuelven como quieran. X más menos 1. Pues los puntos de corte con el eje x son el 1, 0 y el menos 1, 0. En el caso del eje y, nos queda que x es igual a 0. Nosotros ya sabemos eso, entonces calculo siempre f de 0. F de 0 sustituiré la función donde esté x, le planto un 0. 0 al cuadrado menos 1 partido por 0 menos 3. Y si yo echo las cuentas, arriba me queda un 1, un menos 1 y abajo un menos 3. Y esto es un tercio. Entonces el punto de corte va a ser el 0, un tercio. Acuérdense, saco la otra coordenada porque yo sé que los puntos del eje x todos tienen coordenada y 0 y sé que los puntos del eje y todos tienen coordenada x igual a 0. Vamos a ver un caso concreto curioso. Esta función, x al cuadrado más 1. Si yo calculo los puntos de corte con el eje x, lo que va a ocurrir es que tengo que resolver esta ecuación, que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Aquí me faltó, perdón, escribir que 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 y es igual a 0. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ustedes saben que nos va a salir que x es igual a, que x al cuadrado es igual a menos 1 y que esto no tiene solución real. Ustedes saben que esto es y menos y, pero cuando estamos trabajando en análisis, solo nos interesan los números reales. En este caso, ¿qué significa que no tenga solución real? Que no tiene puntos de corte con el eje x. Que nadie me resuelva y me saque que las soluciones son y menos y me ponga que los puntos de corte son el y 0 y el menos y 0. No, si nos sale que no tiene solución real, significa que no tiene puntos de corte. La tarea les he puesto problemitas, bueno, de ejercicios de calcular los dominios, puntos de corte, simetría y representar rectas y parábolas. Para representar una parábola, vamos a representar una recta, ustedes saben, una función lineal dando una tabla de valores. Vamos a representar una parábola. Vamos a recordar cómo se hace. Eh, Vamos a representar esta parábola. F de x es igual a x al cuadrado menos 1, que esta sale fácil y sencillo. El primer paso, primero, calculo el vértice. Y yo sé que la x del vértice va a ser menos b partido por 2a. Entonces, de esta parábola, la a vale 1 porque es el número que acompaña al x al cuadrado y la b vale 0 porque no está. Entonces la x del vértice es 0. Y para calcular la y del vértice, lo que voy a hacer es sustituir en la parábola el 0. Y me queda que la y del vértice es 0 al cuadrado menos 1 igual a 0. Igual a menos 1, perdón. Entonces, el vértice va a ser el punto 0 menos 1. Recuerden siempre que un punto tiene dos coordenadas, eh, x e y. Entonces, tengo que encontrar, el vértice es un punto y tengo que encontrar dos coordenadas. En segundo lugar, vamos a calcular los puntos de corte con el eje x primero. Con el eje x, lo que vamos a hacer es, como acabamos de ver, hacemos que y sea igual a 0, entonces nos queda que x al cuadrado menos 1 es igual a 0, y si ustedes resuelven esta ecuación de segundo grado, les salen dos soluciones, más menos 1. Los puntos de corte son el 1, 0 y el menos 1, 0. Y el tercer paso sería los puntos de corte con el eje y. Duplico esto para que sea más fácil. Vale. Y nos quedaría que la x es igual a 0, entonces f de x, f de 0, es decir, 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Pues el punto de corte con el eje y va a ser el 0 menos 1.
En este caso, el vértice coincide con el punto de corte, no tiene por qué pasar. Entonces yo para representar mi parábola, eh, represento los puntos, el punto menos 1, 0 está aquí y corta en el 1, 0. Y bueno, voy a hacer el 1 cada 2. Aquí el 1, 1, 0 y 0, 1. Y la parábola va a ser así. Bueno, curva. Ustedes saben que yo pinto fatal. Ay, Dios mío, que me lo ha quedado. Ay, por Dios. Bueno, algo así. Ustedes saben qué forma tiene y yo pinto fatal. Y más aquí. Una cosa importante. Esta parábola es cóncava porque la A es mayor que cero. Si la A fuera menor que cero, la parábola quedaría... A ver, espérense, voy a hacer bien las líneas. Que yo no tengo pulso de médico como ustedes. Si la A fuera menor que cero, la parábola sería así, convexa. Un truco para acordarnos. La A, que acuérdense que la A es el número que acompaña a la x al cuadrado. Esta es la expresión de la parábola, ¿no? De la función cuadrática. Un truco para acordarnos, si la A es mayor que cero, es positiva y por tanto está feliz, porque es carita hacia arriba. Y si la A es menor que cero, es negativa y entonces es hacia abajo, porque está triste. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir. Espero que estén bien todos, chicas. Un saludo y nos vemos mañana.